para la Fiscalía General de la Nación haber participado primero en la elaboración del informe país, segundo en la elaboración y la defensa de ese informe ante el comité, y en tercer lugar estar acá en la resolución sobre todo lo actuado es por un lado un honor y por otro lado una gran responsabilidad que asumimos a plenitud. Con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia hemos dividido un poco las recomendaciones para hablar del tema de las recomendaciones del comité con relación al tema justicia. Voy a hablar de las recomendaciones que están numeradas de la 18 a la 22 y el señor presidente hará mención a las restantes. Ya se ha señalado que el comité tomó nota de los avances de la elaboración del plan de acción 2016-2019, del programa integral de lucha contra la violencia de género, etcétera, etcétera. Voy a ir señalando cuáles son las preocupaciones del comité y aquello a lo que el comité nos está invitando a realizar como Estado, como país, que me parece que son un poco las cosas que están en el debe y sobre las que tenemos que trabajar de acá en adelante. Al comité le sigue preocupando la alta prevalencia de la violencia doméstica contra las mujeres, incluida la violencia psicológica, física y sexual, el aumento de los feminicidios y la falta de reconocimiento legal de ciertas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio y la violación del matrimonio. Nosotros ya hemos señalado cuál es nuestra posición relacionada con el feminicidio y el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento el estudio del mismo proyecto de ley en este sentido. Al comité le preocupan las disposiciones del Código Penal, incluyendo los conceptos patriarcales de comportamiento honesto, virtud y escándalo público, que incluyen el conocimiento de ciertas formas de violencia sexual contra las mujeres. Y esa preocupación del comité nos preocupa a nosotros también. Este tipo de conceptos no solamente que son arcaicos y que siguen formando parte de nuestra legislación, sino que lamentablemente muchas veces terminan en la actuación de los operadores del sistema de justicia en la aplicación de estos conceptos arcaicos que realmente son absolutamente inaceptables e incomprensibles. Este estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, la modificación al Código Penal, y acá hay algunas cosas que son interesantes señalar relacionadas con el tema de la procedibilidad de la investigación de estos delitos. Está por un lado a estudio en la Comisión de Constitución y Código, el Código de Diputados y el Código Penal. Se aprobaron en el Senado, en la Comisión de Constitución y Código, algunas modificaciones al Código de Procedimiento Penal que va a estar regido en julio del año que viene. Y a su vez en la Ley Integral para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, también hay algunas disposiciones procesales y hay algunas disposiciones sustanciales. Sería importante que como país, y en este caso el Parlamento, que tiene a estudio los tres proyectos en forma simultánea, tratara de armonizarlos, porque la lectura, por lo menos de los proyectos, uno ve que hay algunas disposiciones que no terminan de engarzarse en sí mismas y no terminan de plasmar en la ley claramente cuál es la voluntad del Estado uruguayo que se ha dado, que se ha visto en este tipo de presentaciones y que surge claramente del informe país. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente sobre la que como país tenemos que trabajar rápidamente. Al comité le preocupa el bajo número de procesamientos y condenas en caso de violencia contra las mujeres, incluyendo los casos de feminicidio, homicidio, mujeres trans y el retraso en la tramitación judicial de la violencia basada en género. Le preocupa la falta de información desglosada sobre el número de casos de violencia contra las mujeres que no sean de violencia. Y acá nosotros, el tema de la información es clave, tener información y que esa información esté actualizada, que sea correcta, que sea de buena calidad, es muy importante. Yo creo que acá nosotros tenemos una de las falencias más importantes. La Fiscalía está trabajando de cara al nuevo proceso acusatorio en el año próximo en la implementación de un sistema de información que permita centralizar en un solo sistema de información todas las denuncias que se presenten en el país sobre absolutamente todos los delitos, de forma tal de poder centralizarlas, analizarlas, catalogarlas y priorizarlas. Pero sobre todo es importante la información que se recoja, que pueda estar, en primer lugar, que sea confiable, que sea una información absolutamente transparente
y que permita tomar decisiones de política judicial o de política de priorización claras y que no exista un manto de opacidad como muchas veces pasa, sobre todo por falta de información. Yo acá no adjudico intenciones, sino que sobre todo por falta de información. Al comité le preocupa la remisión de casos de violencia contra las mujeres a la mediación, y acá vuelvo a relacionarlo con las modificaciones al CPP, o sea, tiene que quedar absolutamente clara en la legislación procesal penal y en la legislación penal que no se puede remitir a mediación los casos de violencia contra las mujeres. Y eso debe quedar claramente establecido, y ahí hay 3 proyectos que están en danza que hay que armonizar adecuadamente. Y el comité insta al Estado uruguayo, en esta recomendación, acá estamos en la recomendación 19, a que implemente y financie adecuadamente las estrategias y los programas a nivel nacional para prevenir y combatir la violencia doméstica contra las mujeres, incluyendo la sensibilización sobre la naturaleza criminal de esta actividad. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento Nacional un proyecto de ley que pretende asegurar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Ese proyecto fue elaborado en el Consejo Nacional Consultivo contra la Violencia Doméstica, participaron todas las instituciones que estamos acá representadas. Ese proyecto está a estudio de la Comisión de Población de la Cámara de Senadores. La Fiscalía ya concurrió ante esa comisión a defender el proyecto. Desde el punto de vista como institución podemos decir que hicimos todos los deberes, pero como Estado todavía no los hicimos. Está presente acá la senadora Mónica Xavier, que integra, está presente la presidenta de la comisión, la senadora Alonso. Yo creo que ahí tenemos una tarea tenemos mucho trabajo como país, como sociedad, para avanzar. Obviamente es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de ley integral, de por sí ya es ambicioso, que requiere estudio, requiere trabajo, pero bueno, como país ahí tenemos bastante para avanzar. Obviamente retirar del Código Penal las disposiciones de las cuales ya hablamos, y me voy a detener en el literal C, porque de cara a un proceso acusatorio, de la recomendación 19, porque de cara al proceso acusatorio, a la institución que represento, nos es muy importante esta recomendación y tratar de cumplirla. Yo diría que nos va un poco la vida como institución el poder cumplir con esta recomendación. Y dice, diseñar una estrategia para simplificar los procedimientos penales para el enjuiciamiento de la violencia basada en género como una cuestión de prioridad y establecer plazos razonables para preparar los casos de violencia de género y juzgar a los responsables, y proporcionar directrices para los fiscales y agentes de la policía en materia de género, técnicas de investigación sensible y el uso adecuado de los testimonios de las mujeres en caso de violencia contra las mujeres. Como ustedes saben, a partir del 2017 a la Fiscalía General de la Nación está encomendada la investigación y la preparación de los casos para presentación ante la justicia de todos los delitos y en particular obviamente de estos también. Para poder priorizar, y priorizar significa tratar antes, darle la importancia adecuada, tramitarlo en los plazos razonables, como dice la recomendación, es necesario contar con los instrumentos legales para ello. Y hoy en día la Fiscalía no tiene esos instrumentos legales. Para poder priorizar es necesario que haya una política criminal del Estado, y esa priorización solamente se puede hacer a través de instituciones legales. Este estudio de la Comisión de Constitución y Código del Senado, un proyecto de estatuto de fiscales, donde se establece la posibilidad de elaborar directivas generales que permitan priorizar estos casos. De la falta de priorización de estos casos no vamos a hablar. Creo que los hechos sucedidos en los últimos días en Uruguay dan cuenta de la falta de priorización de ellos. Pero es necesario contar con las herramientas legales para poder hacer esta priorización. Por otro lado, a la hora de protocolizar, de dar instrucciones generales a los fiscales y a la policía, de priorizar, nosotros hemos trabajado con el Ministerio del Interior en la elaboración de protocolos de investigación en los casos de violencia contra la mujer y en casos de violencia doméstica. Estos protocolos ya han sido aprobados por los jerarcas de la institución, de ambas instituciones, pero para que sean preceptivos y obligatorios es necesario analizarlos por la vía que antes les mencionaba. En el caso de la Fiscalía, nosotros hemos
priorizado la materia de violencia de género y violencia doméstica. Hemos duplicado el número de fiscalías nacionales en Montevideo destinados al tratamiento de estos casos y hemos aumentado sustantivamente el número de fiscales dedicados a la violencia doméstica. Evidentemente, este tipo de priorizaciones que nosotros estamos haciendo desde la Fiscalía de este tema molestan. Y hemos encontrado resistencias, algunas internas y otras externas, desde el punto de vista de algunas posiciones absolutamente misóginas, que consideran a este tema como un tema de segunda, o como un tema de segundo grado, o como una materia acotada y poco técnica, como he leído en algún editorial por ahí. Pues aunque moleste, el compromiso de este fiscal y de esta institución es seguir trabajando en la priorización de este tema. Hemos implementado una unidad de violencia especializada en género en la Fiscalía General de la Nación y bueno, se han desarrollado un conjunto importante de talleres de capacitación y sensibilización. Sin sensibilización y sin capacitación es absolutamente imposible modificar el chip cultural que tenemos incorporado y que tenemos que cambiar. Porque muchas veces no se trata solamente de la aprobación de normas jurídicas generales y abstractas que son necesarias, pero además de eso hay que capacitar. Hay que implementar un sistema nacional para la colección completa de información, ya hablamos algo de eso, y asegurar que se le da una clara prioridad a los procedimientos civiles y penales u otros procedimientos alternativos de resolución de conflictos en el caso de violencia contra la mujer. Esto ya se relaciona con los temas que hemos venido hablando, y en ese proyecto de ley integral lo que se procura es establecer juzgados y fiscalías con una competencia única que puedan atender integralmente el fenómeno y no tengamos separado, como hoy en día tenemos sedes de violencia doméstica, sedes penales, sedes civiles, sedes de familia, y donde el tratamiento del tema en lugar de ser integral está fraccionado y a la mujer que es víctima de violencia basada en género se transforma en una especie de carrera de obstáculos donde tiene que ir primero a la comisaría, después a violencia doméstica, después a penal. La que completa eso, no sé, creo que no existe, porque cualquiera realmente abandona antes de llegar adelante y la reparación integral siempre queda por el camino. Por último, en la recomendación número 20, dice relación con la violencia contra las mujeres durante el régimen de facto. Esta es una preocupación que planteó la sociedad civil. El comité observa con preocupación la ausencia de mecanismos específicos dentro del sistema de justicia destinado a proporcionar una reparación y compensación para las mujeres que sufrieron violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto en los estados durante 1973 y 85, y también toma nota de la ausencia de procesos destinados a establecer la verdad sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres durante ese periodo. No hay nada que comentar, hay que reconocer que la preocupación del comité está estando compatible. El comité recuerda su recomendación general número 30 sobre la prevención de conflictos, situaciones de conflicto y conflicto, recomienda al Estado parte de adoptar una estrategia para perseguir y sancionar adecuadamente a los autores de violaciones de derechos humanos contra las mujeres durante el régimen de facto. Todos sabemos de que hay un retraso importante en el juzgamiento de las causas contra las graves violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto en general, y en particular, en este caso, el rezago es aún mayor. Relacionado con la trata, que es la recomendación 22, y es la última de la que me corresponde dar la devolución en este caso, bueno, el comité tomó nota de la creación de los comités institucionales, el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Y en realidad acá yo voy a recordar las palabras de la directora de Mujeres, que en la mesa de trata está en estudio en este momento, mesa de trata que nosotros como institución integramos, está en estudio la elaboración de una ley integral en materia de trata de personas. Es un tema que había tenido en el Uruguay una escasa visibilización, que hoy en día está en la agenda pública, que es visible, pero que todavía nos quedan muchísimas asignaturas pendientes, tanto en materia legislativa como en todas las demás materias. Nada más, yo vuelvo a reiterar la satisfacción, el honor y la responsabilidad de esta institución en haber participado en esta instancia y el compromiso de la misma en seguir priorizando los temas que para muchos en esa cultura, vuelvo a repetir,
machista y misógena son temas de segunda, bueno, para nosotros esto es un tema de mucha más.